La República Argentina, placer enorme, un gusto que nuevamente esté aquí en la cocina de las noticias, que es su casa, ¿sí? Me estoy refiriendo a Sergio Bernstein. Hola Sergio, ¿cómo estás? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás, Silvio? Un abrazo muy grande. Bien, Gracias abrazo por enorme. llamarme. Muchas gracias por atendernos. Siempre estás, Sergio, ¿eh? Siempre Un placer. estás. Muchas gracias. Bueno, Sergio, en primer término, obviamente, queremos solicitarte tu valoración en vinculación directa a lo que aconteció en el día de ayer a la noche, esta hoja de ruta que ha marcado el presidente de la Nación en el Congreso a raíz de la ley de leyes, ¿no es cierto?, el presupuesto. Mira, Silvio, yo creo que hay elementos muy importantes que fueron ratificados ayer por el presidente. La ratificación de su compromiso por la estabilidad macroeconómica, por resolver un problema estructural que tuvo la Argentina, que efectivamente es el déficit fiscal. No es el único problema, pero indudablemente se trató de uno de los problemas más importantes que el país fue arrastrando y fue profundizando. Si me preguntas, pero ¿la violencia política tuvo que ver con el déficit fiscal? No tuvo que ver con eso, ¿no? El problema de la guerrilla, del terrorismo, tuvo que ver, no, tampoco. O sea, Argentina tuvo otros problemas que no tuvieron que ver con lo fiscal. No es que esto resuelva todo, ni mucho menos, ¿no? Lo fiscal resuelve lo institucional, tampoco, ¿no? Hay muchas cuestiones del orden institucional, la división de poderes, los frenos y contrapesos, los controles republicanos, donde no pasa por lo fiscal, pero es indudable cuando uno mira la historia de la Argentina que resolver esto tiene un valor enorme y el compromiso del presidente en ese sentido creo que ayer fue ratificado, me parece fundamental. Ahora, ¿alcanza con eso para gobernar un país? Bueno, yo creo que no. Después pedir al presupuesto más cosas, yo creo que sí. Por ejemplo, uno puede replantear el vínculo nación-provincia, es decir, el federalismo, ponerlo en discusión. Eso me parece sano. La manera de hacerlo es decir las provincias tienen que bajar 60.000 millones de dólares el gasto. Yo creo que no, porque acá hay una decisión, en todo caso, que depende de las provincias, si quieren gastar más, menos, cuánto, en qué, ¿verdad? Las realidades provinciales son muy diversas, hay necesidades de infraestructura, hay necesidades de inversión en salud, en educación, que varían según el caso. Entonces, la verdad que uno no puede implantar o forzar desde el Estado Nacional a que las provincias hagan lo que el presidente quiere, porque para algo hay federalismo, ¿verdad? Ese me parece un elemento importante para destacar. Ayer, en todo caso, se ratificó esta especie de hiperpresidencialismo con el cual el presidente se siente cómodo. Él lo inventó, está en la Constitución, pero bueno, indudablemente constituye un factor que a mí me parece por lo menos importante poner en discusión. El último concepto que quiero compartir con vos es el siguiente. Fue un discurso más político que económico, a pesar de que el presidente es economista, que hubo muchos datos. ¿Por qué más político que económico? Bueno, porque el presidente eligió esto para seguir confrontando, para seguir polarizando, porque el presidente también intentó volver, digamos, a ratificar su vocación de ocupar el centro de la cancha, de polarizar con el kirchnerismo, de construir adversarios o enemigos. Eso tiene que ver con la política, no con la economía. De hecho, en lo económico hay muchas cosas que quedaron planteadas, pero que son más preguntas que respuestas, o por lo menos objetivos un tanto ambiciosos. No queda claro cómo se va a llegar a esto, la inflación del 18, por ejemplo, ¿no? Sí. El crecimiento del 5. Pero bueno, en principio me parece que me quedo con lo bueno, ¿no? Que es la ratificación de este compromiso por la estabilidad macroeconómica. Claro, en lo doméstico es muy simple, es muy simple. No podés gastar más de lo que te ingresa, punto. Así es. Sí. En líneas generales dijo eso, parece una obviedad, una verdad de perogrullo, pero es así. Es así. Y es muy sano eso, en un país que se acostumbró a no tener restricción presupuestaria, ¿no? Con esa idea que de hecho nunca fue dicha de ese modo por Evita, ¿no? Donde hay la necesidad, nace un derecho, se justificó cualquier cosa, porque ¿qué es necesidad, no? Ahí hubo, me parece, un principio de expansión irresponsable del gasto público que terminó generando este enorme zafarrancho que todavía tenemos. Bueno, me parece muy sano que el presidente
enfatice esos elementos tan importantes de su propuesta, ¿no? Que los pagamos nosotros con nuestros impuestos, Sergio. Así es. Bueno, no solamente con impuestos, con deuda y con futuro, porque lo que pasó en Argentina exacto. es que nos quedamos sin futuro justamente por la acumulación de estas distorsiones. Uh-huh. Ahora, en torno al crecimiento del 5% de la actividad económica que estima el gobierno, está totalmente alineado con lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuánto peso tiene Rigi en todo esto? Mira, la Argentina tiene potencial para crecer eso y mucho más, ¿no? Sí. La pregunta es si el año que viene vamos a tener las condiciones como para que efectivamente esto se logre, y en todo caso, ¿qué explica ese crecimiento? En el presupuesto hay algunos elementos, si querés, un poquito ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, la meta esta del dólar oficial a 1.200 y pico a diciembre del año que viene, digo, bueno, compro ese dólar ya mismo, ¿no? Porque realmente parece imposible que se pueda lograr. Ojalá se logre, imagínate. Sí, por supuesto. Ahora, la Argentina ya está cara hoy, ¿no? Imagínate con ese tipo de cambio a fin del año que viene, esto implica que tiene que haber un reacomodamiento de precios muy severo. Hasta ahora hemos visto poco de eso. Es cierto, los precios dejaron de subir, o por lo menos a la velocidad que venían subiendo, sí. La inflación sigue estacionada en torno al 4%, amesetada hace ya 3 meses. Ahora uno no ve una recomposición de precios relativos como la que el gobierno tiene en mente. Veremos si lo logran, ojalá, ¿verdad? Pero no está claro. Fíjate que tampoco se habla de salida del cepo. ¿Podrá crecer tanto la economía con cepo? Bueno, ahí hay una duda que no es menor, ¿verdad? Porque aún los sectores que se benefician del famoso RIGI, como va a ocurrir por suerte en Neuquén y en otras áreas del país, bueno, también están mirando en su cadena de valor a muchos otros que no entran en el RIGI y que necesitan algo de certidumbre cambiaria, ¿no? Y bueno, mientras haya cepo, eso no existe. Así que ahí aparecen interrogantes que el gobierno no está respondiendo. Ahora bien, ¿el presidente piensa que va a haber acuerdo con el fondo? Bueno, yo creo que sí. Entiendo que sí, sí, exactamente. Bueno, sin ir más lejos, lo que aconteció con Rodrigo Valdés, si mal no recuerdo es el nombre, Sergio. Así es. Bien. De algún modo me da la impresión en lo personal que es un guiño que le hace el Fondo Monetario Internacional a Milei. O me equivoco, o es una mirada muy chiquita de mi parte. No, a ver, es un gesto de buena voluntad. Recordemos el conflicto acá, según el gobierno, Rodrigo Valdés, que es un experimentado economista, que fue ministro de Michelle Bachelet, no tuvo una actitud, digamos, lo suficientemente cooperativa con la Argentina en las reuniones que mantuvo con los funcionarios del actual gobierno. Esa fue la visión que tenía el presidente, el diagnóstico del equipo económico. ¿Es cierto eso o no? Bueno, es historia ya, porque el fondo decidió correr a Valdés y darle la responsabilidad de llegar a un acuerdo con la Argentina a un economista venezolano que se llama Luis Cuvedú, que conoce muy bien el país, que hace mucho que está trabajando en el programa de Argentina y que tiene, una tarea para nada menor, ¿verdad? Porque lo que pide el fondo, las diferencias del fondo con la Argentina son muy significativas y ayer no fueron despejadas. Por ejemplo, el cepo, el atraso cambiario. El fondo ve que la Argentina tiene un atraso cambiario en torno del 30%, que, bueno, ayer esa incógnita o ese cuestionamiento no fue respondido por el presidente, ¿verdad? Al mismo tiempo, hay ahí diferencias de método. Al fondo le hubiera gustado que el impuesto a las ganancias volviera como estaba antes de la reforma del año pasado, ¿verdad? Eso no... Milei, recordamos que votó, ¿no? La baja en el impuesto a las ganancias acompañando al peronismo en una medida más bien de corte populista. Sí, demagógica. Claro, muy demagógica, en menos recursos en medio de un agujero fiscal enorme. Era agrandar el agujero fiscal, lo contrario de lo que quiere hacer Milei hoy, ¿verdad? Entonces ahí el presidente volvió sobre sus pasos, porque de hecho recordemos que este año eso parcialmente se modificó, pero no del todo. Eso lo pagan los jubilados, por ejemplo, Silvio,
todos sabemos Sí. el disgusto que significa que no se haya efectivamente mantenido esta fórmula de actualización de las jubilaciones, que implica una pérdida, por ahí cuando uno mira la cifra, 15.000 mangos es mucho o es poco. Bueno, son 15.000 mangos, ¿no? Para muchas familias no deja de ser una diferencia importante en su ingreso. Sí, seguro, seguro. Ahora, volviendo al tema de los gobernadores, sabes bien que Guillermo Francos y Caputo se reunieron durante un par de horas con 20 gobernadores, aproximadamente, según tengo entendido, esto vía Zoom, y les dijeron que el ajuste que van a tener que hacer las provincias no va a ser de 60.000 millones de dólares. Uh-huh. Les han comentado esto. Bueno, entiendo que esto genera una suerte de alivio en algunos cuantos gobernadores, pero a ver, vos tenés que, si los números no me fallan y si no los estudié mal, vos tenés en el empleo estatal a nivel nacional 400.000 personas, y en el empleo del Estado, obviamente, ¿no es cierto? Tanto de los gobiernos provinciales como municipales hacen un total de 3 millones de personas. Digo, tienen que ajustar los gobernadores. A ver, acá hay dos cosas para discutir, ¿no? Primero, los gobernadores en muchos casos tienen sus provincias fiscalmente equilibradas, es decir, la diferencia entre lo que reciben y gastan tienen incluso en muchos casos un pequeño superávit. Por supuesto hay provincias que no tienen las cuentas públicas ordenadas, la provincia de Buenos Aires es una de ellas, pero hay muchas provincias que, bueno, a diferencia de lo que ocurría con el Estado Nacional, habían logrado un manejo, digamos, responsable de sus finanzas. Ahora, el gasto público y la presión tributaria en las provincias se ha incrementado de manera exponencial en los últimos, digamos, 15 a 20 años. Entonces, la pregunta de las provincias, ¿pueden hacer un esfuerzo gastando menos, aliviando un poco a las familias, a las empresas que pagan esos impuestos y de ese modo devolverle recursos a la sociedad para crecer de forma más, digamos, dinámica? Bueno, yo creo que sí. Total. Y si no, que lo hagan igual. Mira que sí. Ahí viene el punto. Yo creo que se puede hacer. Ahora, en muchos casos hay provincias que tienen necesidades de infraestructura, bueno, que son impostergables. Neuquén es una de esas provincias. Te iba a decir. ¿No? Es decir, bueno, a ver, me consta porque mi hermana vive en Centenario, ¿no? Pero esa ruta, ¿no? El camino a Añelo, ¿no requiere 2 o 3 manos? Como mínimo. Sí. Como mínimo. Debería ser una autopista. ¿Sí? Es la zona más dinámica del país. Requiere iluminación, requiere una cantidad de servicios que no existen. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Bueno, yo creo que las provincias tienen una enorme responsabilidad, ¿no?, en la infraestructura física. ¿Eso implica más o menos gasto? Bueno, es una inversión. Si no invertís en eso, no hay manera de que la provincia se desarrolle, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que acá lo que hay que discutir, en todo caso, son planes estratégicos de desarrollo, donde el gasto o la inversión, bueno, tiene que estar en todo caso puesto en contexto de un proyecto, de una idea madre que rija y que oriente a las políticas públicas. Entonces, si me decís, mira, hace falta mejor servicio de salud en muchas ciudades del interior de la provincia, que a diferencia de lo que ocurre en la ciudad, no tiene la misma calidad ni la misma oferta. Uh-huh. Bueno, eso es razonable, ¿verdad? Hay cosas que puedes derivar y la gente puede viajar y ir a atenderse a Neuquén, otras que no. Pero para una urgencia, una operación no puedes trasladarte, se tiene que hacer la operación en el momento. Para una quimioterapia también. Todo eso requiere inversión y yo creo que eso tiene que ser definido por las sociedades, no puede ser impuesto por quien quiera ocupe la presidencia en Buenos Aires por más buenas intenciones que tenga, ¿no? Después eso tiene que surgir de los gobernadores, que vos fijate, Neuquén, Sergio, hace 60 años que gobierna el Movimiento Popular Neuquino, ¿sí? Bueno, Rolando Figueroa, ¿sí?, sigue perteneciendo al Movimiento Popular Neuquino, pero conformó otro partido vinculado con alianzas, bueno, en fin, pero es de riñón, ¿no es cierto? Ahora bien, han hecho tan mal las cosas, y vos conocés la provincia, Sergio, hoy Neuquén tendría que ser Dubái.
estoy de Y acuerdo. no estoy exagerando en lo más mínimo. Dubái. Pero empezó para adelante, Silvio. Yo creo que Está bien, puede no, ser Dubái perfectamente. sí, Es más, todavía. debería ser Dubái. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero ver los planes, yo quiero ver el proyecto de desarrollo consensuado entre el gobierno, oposición, sector privado, sindicatos, para efectivamente que haya una hoja de ruta compartida por todos, que haya estabilidad, no importa quién gobierne, si es o no del MPN. Lo importante es que haya coherencia y, digamos, planes que permitan una visión de mediano y largo plazo. Con eso cambia la ecuación. Y ahí me decís, bueno, la provincia tiene que estar más o menos. Bueno, por ahí al comienzo tiene que estar lo mismo que ahora, pero mejor. Tiene que orientar menos el gasto, menos en, por ejemplo, ¿no? Sí. En gasto político y más en inversión en infraestructura. O por ahí tiene que revisar el estatuto docente. Mi hermana fue docente, ya se jubiló, pero digamos, por ahí hay que revisar eso, ¿no? Y Pero ver por supuesto. De 1957 que no se reforma el estatuto docente. Claro, y yo creo que con una mentalidad amplia, las provincias tienen la oportunidad ahora, que creo que es lo más sano de mi ley, ¿no? De asumir la responsabilidad en su desarrollo. Entonces la culpa ya no la va a tener Buenos Aires. La culpa, en todo caso, bueno, no va a ser culpa, la posibilidad de desarrollarte va a estar en la propia capacidad de las provincias de plantearse a sí mismas objetivos ambiciosos. Claro, ¿no? Pero tanto que reclamaban federalismo, cuando Exacto. El presidente le dice, bueno, seamos federales, ¿quieren seguir tomando de la teta del Estado? Con las transferencias discrecionales. ¿Pero de qué hablamos? ¿Pero estamos todos locos? Bueno, pero hay un problema, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero lo tengo que decir igual porque mi función, yo soy analista, no soy demagogo mira, desde que empezó la dinámica de descentralización, te aclaro que yo estoy a favor de la descentralización, Sí, por supuesto. de la educación, la salud, la seguridad, por supuesto, y otros bienes públicos también, ¿no? Pero desde que empezó esto, hay dos fenómenos en Argentina que son importantes de marcar. Número uno, hay más desigualdad entre las provincias. Hay provincias que aprovecharon esto bien, otras regular, otros mal. Entonces tenemos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en el mismo país, porque la salud y la educación lamentablemente varía muchísimo en función de la provincia. Sí. Bueno, la cantidad de horas, la calidad de los docentes, la calidad de las escuelas, el acceso a la tecnología, todo eso varía muchísimo dentro del territorio nacional y además dentro de las provincias. Hay mucha simetría, ustedes lo viven, ¿no creen? Hay muchas diferencias, depende el distrito o la zona que uno efectivamente tome. Pero hay zonas que no tienen gas en Neuquén, Sergio, ¿vos podés creer? Por supuesto. Entonces, eso plantea un principio de desigualdad que, en mi opinión, es intolerable para un país como la Argentina. Segundo elemento, el gasto, la calidad del gasto, no mejoró en absoluto por el hecho de que esté descentralizado. Entonces, cuando uno mira ambas cosas, si estamos pagando caro algo que funciona mal y que aparte me genera desigualdad, bueno, el sistema como está hoy no sirve. ¿Quiere decir que hay que centralizar o nacionalizar? No, para nada. Lo que digo es, cuidado, que las provincias cuando aceptan la responsabilidad de brindar educación, salud y otros servicios públicos o bienes públicos, bueno, tiene que estar a la altura de las circunstancias y la capacidad de formar recursos humanos, de tener una burocracia rápida, eficaz, transparente y con un tamaño lógico. Todo eso, la tecnología, ¿no? Para poder administrar eso de forma adecuada para lo que es hoy el siglo XXI, todo eso es una asignatura pendiente. Entonces, también ese aspecto me parece vital, porque para hacer buena política hace falta buena administración y políticas públicas, y eso me parece que es una asignatura pendiente en la mayoría de los distritos provinciales. No digo todos, en algunas provincias hay excepciones, pero son eso, excepciones, no son la regla. Y a nivel nacional también no hay políticas de Estado, Sergio. Vos fíjate, Chile, gana la izquierda, no se puede alejar mucho del centro. Claro. Gana la derecha, no se puede alejar mucho, digo centro, a las políticas de Estado. Tenés políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las políticas de Estado en educación, en salud, en seguridad? Bueno, no hay. ¿No hay? Y justamente yo creo que ahora hay una posibilidad, porque una vez que se resuelva, y ojalá se resuelva pronto, la cuestión de la estabilidad macro, surge la posibilidad también de acordar
políticas o ejes a nivel micro y a nivel, digamos, de políticas públicas que son esenciales, ¿no? Las famosas, lo que se llamaba en una época las reformas de segunda generación, la educación, la salud, la infraestructura, el cuidado del medio ambiente, otras políticas, la reforma, por ejemplo, laboral. Para tomar un área nada más que está en una crisis muy profunda, el área de la salud en la Argentina, bueno, la verdad que, digamos, el sistema como está no resiste ya mucho más tiempo, hace falta replantearlo. Hoy tenés una situación de sobreexplotación de todo el personal de salud, incluyendo los médicos. De hecho, algunos están yendo a la Argentina o se van a hacer guardias a países limítrofes, como Chile. Sí, por supuesto. Una situación realmente alarmante que debe ser, me parece a mí, resuelta con un financiamiento lógico, con un planteo adecuado. Eso requiere mucha energía, digamos, mucha cabeza, tener en cuenta sistemas más flexibles. Bueno, todo eso está pendiente en la Argentina, con lo cual me parece que se abren capítulos muy interesantes. Una vez resuelto lo macro, hay que mirar lo micro. Sin lugar a dudas, sin macro no hay micro, Sergio. Bueno, pero sin micro, a largo plazo no hay desarrollo. No, está clarísimo. Pero si vos acomodás la macro, ¿sí? Me da la impresión que después la micro, no te digo que funcione sola, ¿no es cierto? Como por arte de magia, pero vos teniendo acomodada la macro, bueno, la micro va a comenzar a desandar su camino, no tengo dudas al respecto. Así es. Sergio, un placer enorme, qué lindo que nos hayas acompañado de nuevo. Abrazo grande, Silvio, siempre a disposición. Gracias, saludos, muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego. Adiós, hasta pronto. Lo escuchabas al gran Sergio Berenstein.